Bueno, doctor Carlos Arturo, nuevamente aquí para hacer los análisis políticos y económicos que le gustan tanto a la gente. Empecemos. Colombia ha enfrentado cuatro crisis económicas sociales muy difíciles en los últimos años. La crisis financiera internacional, la ocasionada por el desplome de los precios del petróleo y del café, que si no estoy mal en el 2014. La crisis a causa del COVID-19 en el gobierno de Iván Duque y esta que nos ha afectado a muchos con las llamadas reformas de la salud, de la educación, la reforma a los pensionados, bueno, una crisis económica muy difícil que está causando el gobierno. ¿Qué opina usted al respecto? Nelson, muchas gracias. Nelson, a Petro hay que entenderlo en su forma de pensar. Petro es un hombre que no da puntadas sin dedal. Petro es un hombre calculador, es un hombre inteligente. Lo que dice es que la inteligencia la puso al servicio del mal. Petro es una persona que dice que no, pero por dentro dice que sí. Él, por ejemplo, dice, yo no quiero reelección, pero tiene todos los testaferros de la fuera pidiendo la reelección. Y la gente del pacto histórico pidiendo la reelección, porque él tiene una estrategia. El tema es que ya Colombia está superando otra vez el 11% de desempleo. Le fue mal en la encuesta. Se bajó básicamente a un 47% de la inversión extranjera. Ya en este momento, las meras finanzas de Ecopetrol se perdieron en más de un 37%, donde ya el despido de trabajadores está en aumento. Porque es que, Nelson, la gente espera que cierren una fábrica con 1.000 o 1.000 empleos, y eso ya no existe. Pero el señor que cierra la cafetería despide 2, el que cierra el almacencito despide 1, el que cierra la ferretería despide 2, 3, y así, y cuando usted menos piensa hay 1 millón de desempleados en Colombia. Las cifras en Pereira que dio la Cámara de Comercio hasta 21 de diciembre del cierre de microempresas en el eje cafetero y en Pereira concretamente es muy diciente, y uno se pone a mirar. Y lo invito para que vaya y camine en las calles de Pereira, donde usted ya encuentra locales vacíos. Avisos, se vende, se alquila. Usted encuentra locales vacíos en el Pereira Plaza. Total. Usted encuentra en muchos centros comerciales. Esos son síntomas de que esto no va bien económicamente. Ahora, él por su forma de pensar, le gusta el caos. A él le gusta el desespero. Y él utiliza la filosofía Pancho Villa. ¿Qué es la filosofía Pancho Villa? Cuando hay un problema, él se inventa otro para opacar el anterior. Arma aspavientos y entonces él arma un tierrero, va y arma otro, entonces el anterior ya queda como en segundo plano y vuelve y arma otro. Y por eso él ataca en varios frentes a la vez. Es un hombre totalmente impredecible. Tiene la prensa en contra. Y por eso hemos dicho muchas veces, Petro no es un exponente del socialismo. Petro es Petro. Colombia tiene grandes sectores socialistas, el antiguo Moir, antiguo Juco, inclusive hombres como Jorge Robledo. Voté en blanco porque mis análisis me dijeron que Petro iba a gobernar mal, empeorando la situación nacional que ya era mala. Hoy, 2 años después, debo decir que Gustavo Petro ha gobernado peor de lo que pensé. Muy mal para la economía nacional, muy mal para el progreso social de los colombianos, muy mal en la lucha contra la corrupción y muy mal en el control de la violencia. Afortunadamente, Petro no puede reelegirse porque la ley no se lo permite. Que son de estructuración socialista, pero que no comulgan con las ideas económicas de Petro, por ejemplo. Mire, China es un país socialista y es el país que más está invirtiendo hoy en combustibles fósiles para extraer todo el petróleo que ellos tengan y el gas. Pero dictaron una ley donde dicen que el 70% de lo producido se va a las energías renovables. Entonces no es decir, no explotemos carbón, no saquemos gas, no saquemos petróleo, y no es decir, saquémoslo hoy que todavía se está consumiendo y invirtamos esa plata en la renovación de energías. Por un capricho ideológico, Gustavo Petro seguirá empobreciendo a Colombia. Su prohibición de exportar carbón legal a Israel es irresponsable
y pone en riesgo el sector productivo, en especial del Cesar y de La Guajira. La inmensa mayoría de los recursos que reciben estos departamentos proviene del carbón y son la principal fuente de generación de empleo. Bueno, doctor Carlos Arturo, el tema de la corrupción que se ha venido ventilando muy especialmente en este gobierno, pues que habla del cambio desde el inicio de su administración y ahora último se ha agudizado con el problema de la Unidad Nacional de Riesgo, en donde implica varios ministros, especialmente dos, el de Hacienda y el de Gobierno, ya saliente, igualmente al presidente de la Cámara, al presidente del Senado y muchos funcionarios de esta administración. ¿Cómo ve usted esta En situación? una entrevista anterior te dije que hay régimen, hay un régimen, y el señor tiene una estructura de corrupción. Es que lo que pasó en la unidad de riesgo es muy diciente en la radiografía de cómo está estructurada la corrupción. Las reuniones se hacían en el Palacio de Nariño, permeó el Congreso. La verdad que decidí contar. La verdad que he contado a la Corte Suprema de Justicia y a la Fiscalía General de la Nación. Más de 300 folios entregados en la Fiscalía. Permeó varios ministerios. Pruebas de las platas que llevaban. Las platas que hay, permeó gobernadores, alcaldes. O sea, montan una estructura de corrupción. Es que la corrupción no se puede mirar solamente como que un señor se robó una plata, sino cuál es la estructura de corrupción que se ha montado al interior de un gobierno. Aquí una estructura de corrupción, hay una estructura de corrupción. He venido discutiendo con algunos colegas abogados y es cómo demandar una serie de leyes que se han expedido en este gobierno, aparentemente buenas o malas, como la ley de pensiones, no por la ley en sí misma ni por su trámite, sino que estamos diciendo desde una filosofía constitucional, si esta ley se aprobó con corrupción, la ley tiene que ser inconstitucional. Así tenga los votos suficientes, haya los debates que son. Si esos votos se compraron, esa ley es ilegal. Podrá ser legítima una ley que se consigue los votos suficientes en la parte formal cuando salió el delito. Eso es legal. Entonces, ahí esperamos, la gran esperanza de Colombia en muchas cosas está en la Corte Constitucional, en el Consejo de Estado y en la Corte Suprema. Pero son los únicos que pueden declarar la inexequibilidad de esas normas y frenar el gobierno cuando quiera que se compruebe que han dictado normas, decretos, etcétera, producto de la corrupción. Aquí, O sea, reformas se caen. pues si legalmente, si se acepta la teoría constitucional de que una ley sale producto del delito y de la corrupción, se tienen que caer. Por buenas que sean, porque por importantes que sean, el país no puede caer en esa condición de que hagamos leyes que salgan del delito, que salgan de la corrupción. Como el gobierno de Samper, todo fue a mis espaldas. Aquí también todas a mis espaldas. Claro, lo que pasa es que la espalda de Petro es más grande, porque usted no puede decir que en la oficina de enseguida, que era la oficina del DAPRE, hacían todas las reuniones para todo y que él no se enteraba. Y un ministro de Hacienda que ha sido la mano derecha de que fue alcalde. Porque es que se crean estructuras, se crean regímenes para un fin determinado. Entonces, aquí tiene 2 años de un mal gobierno, no se ha visto nada, no se han visto obras, no se ha hecho prácticamente nada. ¿Qué quedan de estos 2 años restantes de este gobierno? Queda mucha incertidumbre, que es lo peor, porque en 2 años se alcanza a hacer mucho daño todavía. Obviamente viene prácticamente y tiene toda la plata, porque viene el año de elecciones. Ahora, hay un tema bien complejo, y es que el gobierno va a salir a comprar el Congreso para tener mayorías en el Congreso. Él va a salir a comprar parlamentarios, a montar parlamentarios comprados, para poder decir que tiene más del 51% del Congreso del pacto histórico de movimientos a su favor. Y eso lo hace con una tula que tiene guardada de no sé cuántos billones de pesos. Y ahí es donde el pueblo colombiano va a tener que ponerse las pilas y decir, venga, ¿cuáles son los congresistas que vamos a elegir? Porque van a elegir congresistas producto también de la corrupción. Porque él tiene claro de que en los últimos 2 años tiene que tener un Congreso de su bolsillo. Y la única forma es
montando congresistas de él y los va a montar comprando. Finalmente, para despedirlos, ¿cómo vio la encuesta que hizo esta firma que tiene mucha credibilidad y que la mostraron por Caracol, pero que no hubo con mucha audiencia? Hombre, yo pienso que la encuesta inclusive es todavía generosa, porque la encuesta muestra de que Petro tiene todavía entre el 30 y el 37% de favorabilidad, y con quien uno conversa parece que esas cifras no son claras. Obviamente, él tiene unos grandes sectores que les ha dado indiscutiblemente, y lo están sosteniendo. Pero cuando usted no tiene sino el 30% ya de favorabilidad, es porque algo anda mal, porque esto no va por buen camino. Y eso es lo que se espera, de que de todas maneras el pueblo colombiano también reaccione y diga, venga, ¿cuál es el Congreso que vamos a tener y cuál va a ser el hombre que va a aparecer para darle rumbo a este país de manera diferente? El informe que dio el ministro de Defensa, ya donde reconoce una cantidad de situaciones difíciles en materia de seguridad con el país, que se ha equivocado el gobierno, ¿cómo vio esas aclaraciones? Yo creo que Luis Fernando Velasco les dio una lección en su momento cuando el paro, dijo, esto hay que pararle bolas porque la gente sí salió a la calle. Un ministro sensato tiene que decir, sí, es que llevamos un año diciéndole, señor ministro, el orden público está jodido, ¿qué está pasando en Nariño? ¿Qué pasa en Putumayo? ¿Qué pasa en el Cauca? ¿Qué pasa en Antioquia? ¿Qué es lo que está pasando? Y que aquí no pasa nada. Tuvo que salir a reconocer de que sí pasa, de que sí hay problemas de orden público en el país, y es una responsabilidad de él como ministro de Defensa. Entonces, por lo menos tuvo la sensatez de reconocer de que las cosas en materia de orden público van mal, y que el país por esa senda pues no va a llegar ni a la paz ni va a llegar al desarrollo. Listo, doctor Carlos Arturo, con usted es muy bueno hablar porque usted es muy claro en sus apreciaciones. Quedamos pendientes para otros temas ya de Pereira y Risaralda. Muy amable, Nelson, muchas gracias. A usted, Carlos Arturo, muchas gracias.